En este video vamos a hablar un poco más acerca del lobo mexicano, cuyo nombre científico es Canis lupus baileyii. Anteriormente ya habíamos hablado un poco acerca del lobo mexicano en un video acerca de animales que están en peligro de extinción en México. Y bueno, vamos a profundizar un poco más acerca de la vida de este animal. Habíamos mencionado anteriormente que en general en vida silvestre el lobo mexicano se le considera extinto. Vamos, no se pueden encontrar el lobo mexicano en la sierra, pero existen unos cuantos organismos que están dispersos, ya sea en zoológicos o en pequeñas reservas, que tratan de reproducir estos organismos para después reintroducirlos a sus ambientes naturales. Comenzaremos entonces con algunas generalidades sobre la subespecie. Para esto debemos de mencionar que Canis lupus baileyii se considera una subespecie de lo que sería el lobo que se encuentra en Norteamérica. Esta subespecie se considera como la subespecie más pequeña y genéticamente distinguible del lobo. Su tamaño corporal se incrementa de sur a norte y de este a oeste dentro de su ámbito de distribución. Los machos adultos en general tienen un peso promedio de 33 kilogramos, variando algo así entre 28.8 hasta 38.5 kilogramos, el lobo más pesado que se ha registrado. Mientras que las hembras adultas presentan un promedio de 27 kilogramos, o sea, son un poco más pequeñas, con un rango de variación que va de 22.9 a 31.4 kilogramos. Sus medidas varían entre los 130 hasta los 180 centímetros, tomando como punto de medición el hocico hasta el otro punto de medición que sería la cola del lobo. Su altura a la cruz va de 60 a 80 centímetros. Su cabeza es angosta, sus orejas son más o menos grandes, de 111 milímetros en promedio de longitud, además de que son gruesas y redondeadas en lo que sería la punta. Las patas del lobo mexicano son grandes, anchas y tiene cojinetes también anchos, cuya superficie promedio es algo así como de 10 centímetros por 8.5 centímetros. Podemos decir a grandes rasgos que un lobo mexicano es un poco más grande que un perro promedio. Sin embargo, en general son un poco más pequeños que lo que serían los lobos que podemos encontrar en Estados Unidos o en Canadá. La cola varía de 25 a 45 centímetros y está cubierta por un pelo largo y denso. El pelo entre los hombros y la parte anterior de la espalda es más largo que el resto del pelo que podemos encontrar en el cuerpo del lobo y forma una especie como de melena. Los hombros y el lomo son de un color más oscuro en las regiones interiores. Los colores predominantes en lo que sería esta subespecie de lobo son el color ante o leonado, algo así como un color amarillo un tanto sucio con sombras de colores un poco más oscuros, tirándole a lo que sería el color café oscuro y el color negro. En la garganta, el lobo mexicano suele mostrar un collar de color negro, con puntas en los pelos que tienen un color un poco más oscuro. En cuanto a su distribución, podemos decir que el lobo se puede encontrar en Norteamérica, en los países de Canadá, Estados Unidos, y también se encontraba históricamente en México, y se le puede encontrar en lo que sería el continente euroasiático. Se le podría encontrar en Rusia, parte de lo que es Europa, se le puede encontrar también en China, en la India, incluso en lo que sería Turquía y algunos países de Oriente Medio. La gran distribución del lobo en general, el Canis lupus, se debe a su gran versatilidad para adaptarse a diferentes medios ambientes. En lo que se refiere a la distribución de forma más específica en México, podemos mencionar que al menos en Norteamérica se han descrito algo así como 24 subespecies de Canis lupus, de los cuales solo 2 han habitado en la República Mexicana. Actualmente la única subespecie que habita en algunas regiones de nuestro país, ya sea en reservas, es Canis lupus baileyii.
Tristemente, su distribución geográfica nunca fue realmente muy estudiada por los biólogos y naturistas. Sin embargo, se acepta que su distribución abarcaba desde lo que sería la frontera de México con los Estados Unidos, en los estados de Sonora, Chihuahua y parte de Coahuila, extendiéndose hacia el sur a través de la Sierra Madre Occidental, pasando por los estados de Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, por parte central de la República, pasando por lo que sea el eje neovolcánico y extendiéndose hasta el estado de Oaxaca. Imagínense que en Oaxaca teníamos lobos mexicanos. De hecho, se considera México como la zona más sureña en la cual habitó esta especie en el continente americano. Pese a ser un organismo muy versátil, el lobo mexicano se le cazó hasta la extinción en México con ayuda del gobierno. Y esto fue porque fue considerado por los ganaderos del norte de México como el predador más importante del ganado, por lo que se implementaron programas dirigidos por el gobierno de México para exterminar a los lobos mexicanos. De igual forma, Estados Unidos también colaboró con la caza de los lobos, de forma que para mediados de 1900, mediante un agresivo programa de control de depredadores implementados por estos dos gobiernos, se llegó a la disminución de lo que serían los organismos que se podían encontrar en vida silvestre. Los métodos utilizados para eliminar lo que sería el lobo mexicano con el consentimiento de ambos gobiernos, el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México, incluyeron el uso de trampas, la destrucción de las madrigueras de los lobos, la cacería excesiva y el uso de un veneno conocido como 1080, que en compuesto químico sería monofluoroacetato de sodio. Como pretexto para poder promover las campañas de exterminio del lobo mexicano, el gobierno mexicano consideró que la existencia de rabia en el medio silvestre y los daños a la ganadería eran causa suficiente para organizar y fomentar e incluso pagar la cacería del lobo mexicano hasta la extinción. De hecho, la matanza de estos animales fue tan exitosa que para el año de 1950 los estados de Arizona, Nuevo México y Texas fueron considerados como libres de lobos. Sin embargo, afortunadamente ya para los años 70 la percepción primero del gobierno de Estados Unidos cambió porque se dieron cuenta de que realmente estaban exterminando a una especie, sobre pretexto de fomentar las actividades ganaderas, lo cual no era una justificación. Ya en el 71 el United States Fish and Wildlife Service, el USFWS, contrató a varios cazadores de lobos, ya no con la idea de erradicarlos, sino con la idea de capturar ejemplares vivos. De ahí un personaje llamado Roy McBride se encargó de capturar 5 lobos en la región de Durango, los cuales se convirtieron en el pie de cría para lo que se conoce el linaje McBride, que es el que se está utilizando para tratar de reintroducir a los lobos en sus ambientes naturales. En cuanto a sus hábitos alimenticios, debemos mencionar que los lobos en general son animales instintivamente cazadores. No obstante, deben en algunas circunstancias diversificar sus fuentes de alimentación para asegurar su supervivencia, según lo que les proporcione el territorio en el cual se encuentren. De ahí la extrema variedad de su dieta, y como hemos mencionado, los lobos son animales muy versátiles. De hecho, ellos pueden comer desde insectos, pasando por ratones, conejos, liebres, jabalíes. También comen borregos silvestres, berrendos, venados e incluso cazan aves y pequeñas lagartijas. Incluso se ha observado que en ciertas épocas del año los lobos pueden llegar a comer vegetales. Principalmente comen en México lo que sería la vaina del mezquite, aprovechando lo que sería la fructosa de esta planta o de este fruto. También se ha observado que los lobos consumen los frutos del tascate, Juniperus de peana. En cuanto a su alimentación en lo que serían los zoológicos y centros de conservación, que es donde todavía se puede encontrar el lobo mexicano, a estos animales se les alimenta con lo que sería pollo, carne de caballo, aves de corral, conejos e incluso se les puede dar hasta croquetas.
Sin embargo, se ha mencionado que estos tienen predilección a lo que serían a los conejos silvestres, ardillas y a animales relativamente pequeños. En cuanto a su comportamiento y dinámica poblacional, podemos decir que el lobo es el único miembro de los cánidos americanos que tiene un comportamiento social definido y asociaciones en manadas. Tiende a formar núcleos familiares relativamente pequeños y cerrados. Estos pequeños grupos incluyen a lo que sería la pareja reproductora, la camada de crianza y uno o más ejemplares que son añiles, vamos, que no son relacionados pero que se encuentran dentro de la manada. Teóricamente, el tamaño de la unidad social depende del acceso al alimento, los recursos y las posibilidades de apareamiento. Algo interesante que debemos de mencionar es que los lobos son monógamos por las temporadas de reproducción y que algunos investigadores han observado que después del reemplazamiento de un lobo reproductor por un lobo disperso, el integrante de la pareja original muere. Posteriormente, dicho animal es sustituido por un ejemplar criado en la manada, asumiendo la posición reproductiva. Este efecto le permite heredar a un lobo su territorio natural. Los cruzamientos entre padres e hijos no han sido observados en condiciones silvestres y aparentemente este hecho únicamente puede registrarse cuando se incluyen variables artificiales como el cautiverio en lo que sería la crianza de los lobos. El lobo mexicano es un animal territorial. Los animales adultos recorren las fronteras de su territorio y las definen, ya sea orinando o colocando excrescencias. La superficie del territorio de un lobo mexicano varía mucho y puede extenderse desde ámbitos de 6 a 15 kilómetros cuadrados hasta varios cientos de kilómetros cuadrados. Algunos autores incluso mencionan que el hábito hogareño del lobo puede ir desde 130 hasta 5.000 kilómetros cuadrados. En general existen varias razones que empujan a los lobos a la defensa de su territorio. Los más comunes son la defensa de un territorio que permita el cortejo y el apareamiento sin interferencia de otros individuos, otros lobos. Asimismo, el territorio sirve para almacenar alimento y distribuirlo, y la cantidad de territorio que puede defender un lobo depende en sí mismo de la cantidad de alimento que exista y la cantidad de energía que puede dedicar ese animal a defender el territorio por sí solo. También debemos de mencionar que dependiendo de la disponibilidad de alimento y de la presencia humana, el lobo mexicano puede actuar de forma diurna o de forma nocturna. En general, habíamos mencionado que el lobo forma lo que serían manadas y que estas dependen de lo que sería la disponibilidad de alimento. En general, las manadas pueden ser de 5 a 8 individuos. Aunque si existe una gran disponibilidad de alimento y tienen un gran territorio, las manadas pueden llegar a conformarse de 36 individuos. En cuanto a su reproducción, podemos mencionar que el Canis lupus baelli, el lobo mexicano, presenta una longevidad en cautiverio de aproximadamente 15 años, más o menos lo que vive un perro. Mientras que en estado silvestre se presume que pueden vivir entre 7 y 8 años, dependiendo de la disponibilidad de alimento. Asimismo, se cree que los lobos se reproducen solamente una vez cada año. Los lobos machos alcanzan su madurez sexual a los 3 años, mientras que las hembras alcanzan su madurez sexual a los 2 años. Las hembras entran en periodo de receptividad sexual entre los meses de febrero y marzo. A partir del mes de noviembre o diciembre puede hablarse de la existencia de un periodo de estabilización y formación de lo que sería la pareja. El periodo estral es relativamente corto, con una duración de 3 a 5 días. Mientras que los partos se presentan al final del mes de abril y principios del mes de mayo. El periodo de gestación del lobo mexicano varía de 60 a 63 días. Y el tamaño promedio de la camada puede llegar a ser de 1 a 9 crías, con una media de aproximadamente 4.3 crías.
Algo interesante de los lobos es que ellos excavan madrigueras para la cría de lo que serían sus cachorros. Sin embargo, por lo general pueden llegar a excavar dos madrigueras. Una para lo que sería el parto de las crías y otra para lo que sería la parte de crianza de los pequeños cachorros. Estas madrigueras son construidas principalmente por la hembra. Usualmente la madriguera consiste en un túnel subterráneo excavado en pendiente, sirviéndose de troncos o piedras como lecho o soporte de la misma madriguera. Al nacer, los cachorros son ciegos y sordos. La coloración del pelo es más bien oscura y tienen la cabeza pequeña y proporcionalmente más grande con respecto a lo que sería su cuerpo. Las orejas de los cachorros son pequeñas y las mueven en diferentes direcciones para tratar de orientarse. Cuando recién nacen los cachorros casi no se mueven y básicamente su movimiento se limita principalmente a buscar las mamas de lo que sería la hembra para alimentarse. Ya cuando crecen un poco más, alrededor de los 11 o 18 días empiezan a abrir los ojos y son capaces de pararse y comienzan les comienzan a brotar lo que serían los dientes incisivos. En este periodo el color de los cachorros empieza a cambiar. Ya cuando tienen 22 días de vida, los cachorros comienzan a inspeccionar lo que sería la madriguera. Comienzan a moverse, a desplazarse y a juguetear entre ellos. A las 4 semanas su dentadura ya está completa y el tipo de alimentación empieza a cambiar, debido a que ya presentan lo que serían piezas dentales. De ahí entonces los cachorros dejan de mamar la leche de la hembra y se empiezan a alimentar del alimento que le traen los padres, los cuales lo que hacen es capturar una presa, la consumen, la mastican y posteriormente regurgitan el alimento para lo que serían las crías. Posteriormente los pequeños cachorros pasan a ser lobatos. En este estado los lobatos pasan cierto tiempo con lo que sería la manada y comienzan un periodo de aprendizaje en el cual aprenden a cazar y a valerse por sí mismos. En cuanto a los esfuerzos de conservación del lobo mexicano, debemos de mencionar que con la única hembra y los 3 machos capturados, se inició el programa de reproducción en cautiverio. A estos individuos con el tiempo se le agregaron un par de lobos al principio de los años 90 y se le agregaron los individuos que pertenecían al zoológico de San Juan de Aragón en México. Esto en el año del 95. Aunado a esto, debemos de mencionar que el lobo se encuentra protegido en México por la NOM 059-Semarnat-2001. Está en categoría de especie extinta en vida silvestre, en categoría de peligro de extinción, y está dentro de los programas de recuperación y conservación de las especies prioritarias. De hecho, es totalmente ilegal cazar o poseer alguna prenda de lobo, y se puede ser acreedora a una multa e incluso penas de cárcel a las personas que se sorprenda teniendo lobos, teniendo alguna de sus partes o cazando a estos animales sin permiso. Todos estos esfuerzos han llevado a que se haya incrementado el número de lobos en cautiverio. Ya para el 2002 se reportaba que existían algo así como 801 individuos, de los cuales 371 eran machos y 306 eran hembras. Ya posteriormente, una segunda parte del plan de la conservación del lobo mexicano es su reintroducción en sus ambientes naturales. Para ello, en el sur de Estados Unidos se empezó la reintroducción de 11 lobos en el 98, en lo que sería Arizona, y en el 2000 también se realizó lo mismo en Nuevo México. El programa de reintroducción está acompañado de pagos de compensación por la muerte del ganado, esto en Estados Unidos. Sin embargo, aun cuando es ilegal matar los lobos en Estados Unidos y en México, y que al menos en Estados Unidos existe una multa de $50,000 por matar un lobo reintroducido, actualmente todavía se está batallando para poder reintroducir esta especie en Arizona y en Nuevo México, ya que aún así los ganaderos tienden a matar a los lobos.
Del lado mexicano, en el 2008 el gobierno de México desarrolló el programa de acción para la conservación de especies, en este caso para el lobo gris mexicano. Para la recuperación de esta especie se empezó a establecer estudios para reconocer diferentes zonas en las cuales se podía reintroducir a esta especie, ya que cumplen con los requisitos que permitirían la reintroducción. Algunos lugares se pueden encontrar en lo que sería la Sierra Madre Occidental y en la zona norte, especialmente en los estados de Sonora, Chihuahua y en los estados de Durango y Zacatecas. También se considera el norte de Coahuila en la Sierra del Carmen como un punto donde se puede reintroducir el lobo mexicano. Sin embargo, debemos de mencionar que existe una fuerte actitud de rechazo por los ganaderos a la reintroducción de lobos, por lo que los programas de educación ambiental y de manejo son de gran importancia, así como el establecimiento de un seguro para que los ganaderos, en el caso de que sus animales sean victimizados por la depredación de los lobos, se les dé una compensación monetaria por cada una de estas cabezas que sea matada por un lobo. De igual forma, es necesario aumentar la participación del gobierno federal, las instituciones académicas y de la sociedad civil, en este caso ejidatarios, ganaderos y particulares, para mejorar las alternativas de conservación del lobo mexicano. Para más videos del tema, suscríbete al canal y no olvides compartir este video con tus amigos. Y si tienes más dudas sobre algún tema, puedes buscar ayuda en alguna de nuestras redes sociales.